rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Gracias por llamar. Acá estamos todo el equipo de Somos Radio y TV. En principio, preguntarle también una lectura, cuál es la situación política, económica que estamos viviendo a nivel país con este gobierno de Javier Milei. Sabemos que Formosa es una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitantes. Sí, es algo que lamentablemente no es nuevo, pero claramente se agravó durante la presidencia de Javier Milei. Esta situación en la que cuando uno mira la ejecución presupuestaria nacional por habitante en la Argentina, es decir, cuánta plata efectivamente el gobierno nacional ejecuta en cada una de las jurisdicciones y la mide en relación a la cantidad de habitantes que tiene, porque es la forma más mejor de medir, digamos, es más exacta, porque obviamente en una provincia más grande va a gastar más porque es más grande, pero bueno, cuando uno mide por habitante, es decir, individualmente, en cuánto gasta en cada formoseño el gobierno nacional, cuánto gasta en cada chaqueño, cuánto gasta en cada bonaerense, lo que se da cuenta es que Formosa es una de las provincias más castigadas por el gobierno nacional. De hecho, cuando uno mira la tabla de lo que se ejecutó en el actual 2026, estamos anteúltima. Hay una sola provincia que recibió menos dinero que nosotros, que es Catamarca, y luego está la provincia de Formosa como la que menos dinero por habitante recibe por parte del gobierno nacional. Esto es interesante porque solemos escuchar a una oposición local con falta de ideas, falta de estudio, falta de conocimiento de la realidad, pero sí muy llena de prejuicios, por parte de prejuicios que vienen de sus jefes que viven en Buenos Aires y que permanentemente están diciendo que Formosa vive de lo que la plata que manda Nación. Pues bien, la propia Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, es decir, los propios funcionarios nacionales, desmienten a la oposición local en Formosa y muestran que cuando uno mira la distribución del presupuesto, Formosa es de las más castigadas. Contrariamente, la jurisdicción que más dinero por habitante recibe en la República Argentina, casualmente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe algo así como 7 veces más que cada formoseño. Es decir, que por cada peso que Javier Milei decide gastar en Formosa, gasta 7 pesos por cada porteño. Y demuestra, ¿no?, la visión unitaria, la visión centralista, la visión porteñocéntrica que tiene el gobierno nacional. Y lastimosamente, cuando nosotros desde Formosa denunciamos esta situación, que es evidente, que es clara, han paralizado los planes de vivienda, han paralizado los trabajos en las rutas nacionales, han paralizado la obra pública en todo su sentido, y cuando desde Formosa, defendiendo los intereses de los formoseños, denunciamos esta situación, lastimosamente otros representantes de Formosa, por la minoría, pero representantes al fin, en vez de acompañar en este reclamo, y ya que tienen tan buena cercanía con el gobierno nacional, y pedirle que empiecen a también gastar, así como gastan en La Cava, gastan en Córdoba, gastan en Santa Fe, que también gasten en Formosa, porque los formoseños también somos argentinos. Bueno, no, la oposición lo que quiere es que sigan asfixiando a Formosa, sigan mandando menos dinero, sigan recortando, sin entender, en su poca capacidad interpretativa, que eso es un daño no contra un gobierno provincial, es un daño contra cada habitante de la provincia de Formosa, es un daño concreto contra los 640.000 formoseños. Es así, doctor, licenciado, porque también lo que está pasando respecto a este gobierno totalmente despiadado y que no respeta nada, de hecho, ¿no? Porque también ratificó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acate los artículos 5 y 6 en lo que tiene que ver a la Ley de Financiamiento Universitario y no lo está aplicando, ¿no? Es una situación muy ingrata la que está pasando el sistema educativo, no así la provincia de Formosa, que bueno, hay una universidad pública y gratuita que sigue funcionando a rajatabla gracias a la gestión del gobierno de la provincia de Formosa. Sí, es una decisión del gobernador de Formosa, que hay una universidad pública gratuita financiada con recursos provinciales, que yo lo vivo de adentro, digamos. La verdad es que los recursos necesarios para funcionar están, pero están en digamos como debe ser, en tiempo, en forma, en cantidad, y eso nos permite
tener, digamos, un plantel docente que cobre en tiempo y forma, con incrementos salariales que están entre los más altos de la Argentina, tener un plantel no docente que también lo hace, pero además tener todos los recursos, insumos, equipamiento, maquinaria, infraestructura necesaria para dar carreras tan importantes como son medicina, ingeniería, enfermería, turismo, ambiente, y la verdad es que uno da gusto trabajar en esas condiciones, digamos, y por supuesto diametralmente opuesto a lo que sucede a nivel nacional, donde hay una ley que dice que el gobierno tiene que financiar la educación pública, que pasó 4 veces ya por el Congreso esa ley, y aún así el gobierno nacional insiste en no cumplir. Pero como también, así como ajusta a las universidades nacionales, este es el gobierno nacional que ajusta contra los discapacitados, excepto por esa partida que le permitieron llevarse un 3% a la hermana del presidente, pero ajustó contra los discapacitados, ajustó contra los jubilados, ajusta contra, digamos, los jubilados nacionales, los afiliados al PAMI, digamos, ajusta en áreas sensibles, y uno ve que hay otras áreas que no ajusta, digamos, porque evidentemente de algún lado sale el dinero con el cual el ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, pudo comprarse tantas propiedades y no puede explicar de dónde salió. Ese dinero de algún lado salió, y claramente si no lo puede explicar, no fue de 2 jubiladas que le prestaron, como quiso decir en un primer momento. Muy difícil la versión de creerle de que encontró un pendrive con un montón de plata, cuando antes de ser funcionario no tenía ni para comprar una zapatilla, y entonces es difícil creerle, digamos, al jefe de gabinete que ha hecho, al ex jefe de gabinete Manuel Adorni. Así que tenemos un gobierno cruel, tenemos un gobierno nacional cruel que disfruta, digamos, de recortar a los que necesitan, que es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes, que, digamos, no esconde, no le da vergüenza ser cipayo, ser un gobierno colonial, no le da vergüenza ser sumiso, no le da vergüenza perder soberanía, no le da vergüenza endeudarnos, no le da vergüenza entregar nuestros recursos naturales a las potencias extranjeras, digamos, no le da vergüenza hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho en Argentina para ser un país grande. Es un gobierno que ha venido a entregar los recursos nacionales a las potencias extranjeras, y lo hace descaradamente, y el efecto es inmediato y se nota en la pérdida de puestos de trabajo, en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, en el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, en los recortes permanentes que se hacen sobre el área social, sobre el área educativa, y que van a tener además consecuencias más graves en el largo plazo, porque mientras pasa todo esto y mientras se hace todo esto en nombre de un superávit que no existe, además el gobierno está emitiendo deuda todos los días, permanentemente. Y bueno, ya sabemos cómo terminan los planes económicos que se basan en la permanente emisión de deuda externa a la Argentina. Licenciado Monacelli, muy buenas tardes. A nivel nacional, mientras el gobierno asegura de que el plan económico funciona, hay datos que el propio gobierno hace oficiales que demuestran todo lo contrario. Se han conocido los datos de morosidad y de endeudamiento del mes de mayo, en donde hay más de 7 millones de familias en la República Argentina que hoy están endeudadas y no pueden pagar su deuda ya sea para un crédito bancario, el pago de la tarjeta de crédito o deudas extrabancarias que también lamentablemente están en niveles altísimos. Cuando asumió Milei, la tasa de morosidad estaba en el orden del 2%, ahora está en el 12,7%, se multiplicó por 5 la tasa de endeudamiento, y esta es una situación que usted lo podrá explicar mejor, pero es muy grave para las familias que pueden llegar a perder lo poco que tienen. Es muy grave para la familia y es muy grave para la economía en general. El gobierno nacional mide su éxito en tener el dólar más o menos estable y decir que hay superávit. Sin embargo, el superávit es mentira, porque todos los meses hay deuda, que en vez de contabilizar el pago de la deuda como corresponde, lo que hacen es ponerla como nueva deuda, o sea, los intereses de la deuda corren como deuda nueva todos los meses, y con ese dibujo contable dicen que tienen superávit. Entonces ni tienen superávit, y el dólar a 1.500 pesos estable, primero genera un problema gravísimo, que es la pérdida de competitividad permanente en la Argentina, porque sigue habiendo inflación del 2-3% mensual, entonces somos todos los meses 2-3% más caros ante el mundo. Eso va a hacer caer las exportaciones y subir las importaciones, pero además, digamos, es un supuesta estabilidad cambiaria que se sostiene emitiendo deuda permanentemente, deuda externa, digamos. Y entonces, para hacer eso, hace un ajuste feroz, dice la macro está ordenada porque tenemos el dólar estable y tenemos más o menos inflación a la baja y tenemos superávit.
Bueno, lo cierto es que eso, a nivel macro, primero que es mentira, pero segundo que abajo genera un problema micro que es gravísimo. En primer lugar, digamos, en dólares somos carísimos. Los alimentos en dólares son caros, la ropa en dólares es cara, los servicios en dólares son caros, el combustible en dólares es caro. Entonces, vivimos en un país caro, pero no con sueldo caro, digamos. Tenemos precio europeo con sueldo latinoamericano. Eso es un primer problema. El segundo problema es que no hay ningún tipo de políticas respecto a la clase media, a los trabajadores y a las pymes. Porque cuando las familias se endeudan, significa que cuando cobran el sueldo, en vez de tener el sueldo disponible para consumir, muy buena parte de ese sueldo, antes de empezar el mes ya está, destinado al pago de deudas anteriores. Por lo tanto, el saldo que le queda para consumir ese mes es cada vez más chico, porque la deuda se va acumulando. Entonces, si le queda menos para consumir, compra menos, y compra menos, la empresa venden menos, y venden menos, producen menos, y producen menos, están trabajadores. Y eso hace que haya, en la época de Milei, más de 600 despidos por día. Algo de eso se transforma en monotributista social. Entonces Milei festeja y dice, no, pero estamos creando trabajadores como monotributista social. En realidad, digamos, estás cambiando un trabajo en el sector industrial calificado y con buenos sueldos por un trabajo precario, mal pagado, con un monotributo social. Esa persona que antes consumía, ahora consume 3, 4, 5 veces menos. Y hay todo un círculo vicioso donde hay menos consumo, menos producción, menos trabajo, menos consumo, menos producción. Eso se nota. Ahora, uno, por supuesto, intenta evitar hasta donde puede disminuir su capacidad de consumo. Y, digamos, con un esquema de liberación total de lo que pueden hacer las empresas financieras, con tasas de interés que superan el 300% anual, entonces, claro, la deuda crece de manera muy alta. Mientras a los ahorristas, o lo que ahorran, a la clase media, no esta gente que entiende de timba como Caputo, sino la clase media que le sobra un poco, pone la plata en el plazo fijo está pagando 25, 26%, con ese dinero del plazo fijo, que el banco paga 25%, se da vuelta y presta al 300% anual. Hace una diferencia superior al 200%, que es todo ganancia financiera, que en realidad no es por producir más bienes y servicios, sino por quedarse con dinero que cada vez les cuesta más obtener a la familia. Y lo más grave de todo eso es que la actividad financiera crece, pero no genera puestos de trabajo. Todo lo contrario, aún siendo una actividad que genera un montón de dinero a partir del endeudamiento de la familia, es una actividad que no genera trabajo y que está expulsando trabajadores. Lo mismo que el sector agropecuario, lo mismo que el sector extractivista minero, digamos. La minería, los hidrocarburos, el sector agroexportador, no agropecuario, agroexportador. Y el sector financiero son los únicos 4 sectores que crecen, digamos, en términos de generar mayor valor. Pero no generan más empleo, de hecho están echando trabajadores. Entonces hay un problema en la Argentina, porque primero que los sectores que beneficiados no son los que generan trabajo. Y segundo, no son sectores tampoco que puedan empujar a una economía, porque la economía tiene un montón de otros sectores, que son básicamente el industrial, el comercial, la construcción, la obra pública, que se está cayendo y se está desplomando, y por supuesto que estos 4 sectores extractivistas con poca agregación de valor dentro de la Argentina no van a absorber esa mano de obra. Entonces vamos a tener un problema de desempleo, un problema de consumo y un problema de caída en la actividad económica, que va a ser grave, y que además esto se está tapando con una supuesta estabilidad cambiaria que, como ya dijimos, se basa solamente en la capacidad que tenga la Argentina de seguir endeudándose. Y a De la Rúa le pasó que se le terminó, a Macri le pasó que se terminó, a Menem le pasó que se terminó, a la dictadura le pasó que se terminó, porque vos no te podés endeudar todos los días. Podés tener más suerte, conseguir más amigos, estar justo, coincidir justo con un presidente muy... bueno, no me corresponde a mí hablar, digamos, pero justo te tocó un presidente de los Estados Unidos que tiene las características de Trump y que no tiene problema en poner plata en la Argentina, y entonces te va a ayudar un tiempo más, pero con Trump, sin Trump, este esquema de endeudarse todo el tiempo se termina. Y ya le pasó a todos, y le pasó al propio Caputo cuando era ministro de Economía de Macri, que según Milei era el peor ministro de Economía de la historia. Bien, licenciado Adrián Muracioli, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, hablábamos con el economista Adrián Muracioli, que también es